Bueno, continuamos. ¿Ya? Hasta eso se van incorporando todos al... Bueno, sigo con el ejemplo que se me fue, no me di cuenta de que ya faltaban segundos para que se corte la sesión. Entonces, nosotros tenemos que, estábamos mencionando de que al no poseer un efecto en la cuenta corriente, en los shocks va a traer a la inversión, se va a ver afectada la inversión, se financiando los shocks temporales, es decir, tomar u otorgar créditos y ajustar shocks permanentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este último párrafo? De que, como estamos dando el ejemplo de que hay un incremento en el ingreso permanente, lo que va a ocurrir con este ingreso, con este incremento, nosotros, ¿qué podemos hacer con la opción si tenemos un aumento en el ingreso permanente? La única opción que podemos hacer es consumir más. Es lo típico, lo primero que uno hace. Tengo más plata, consumo más. Otro grupo dirá, no, yo voy a ahorrar. Pero si se decide ahorrar más, eso va a ser beneficioso para el saldo de la cuenta corriente porque va a aumentar. Y vamos a tener un escenario de superávit. En cambio, que si nosotros decidimos invertir, la inversión va a generar, uno cuando generalmente invierte, no es que uno dice, bueno, yo tengo 100, voy a invertir 100, ¿no? Uno, cuando se mete a la inversión, resulta que termina gastando no los 100, sino termina gastando 400, hasta más. Entonces, necesariamente tiene que invertir, porque muchas veces cuando uno se mete a invertir en cualquier actividad, uno hace un presupuesto, y normalmente hace un presupuesto así sea muy básico, pero dentro de los presupuestos, por muy expertos que seamos en un giro del negocio, o mucha intuición, siempre hay costos hundidos que no son visibles. Y estos costos hundidos, o hay imprevistos que hacen que el valor de la inversión sea superior a lo que uno realmente se proyecta. Entonces, esto, además de que hay efectos de que si todos se agolpan a producir al mismo tiempo, los costos se incrementan. Es como un ejemplo de esto es lo que ocurre ahorita, conversando ayer, lo que pasa con los precios de las camisas de Ecuador. Como ayer Ecuador ganó ante Bolivia, lo más probable es que si ustedes van a comprar las camisas, hoy día están a un mayor precio, solamente porque ayer ganó la selección, en comparación a lo que estaba el día anterior. Entonces, eso también, bueno, es un ejemplo de las cosas que se ven y que también se reflejan en la economía internacional. Entonces, les estaba explicando de que cuando hay un choque afecta de manera permanente el ingreso, y si nosotros utilizamos ese dinero para financiar, no la inversión, ni tampoco consumir, sino que utilizamos ese dinero para financiar un shock temporal. Por ejemplo, tenemos un aumento en el ingreso permanente, pero hay algo que está pasando con el precio del petróleo. Entonces están cayendo los precios del petróleo. Entonces nosotros con este ingreso permanente adicional que vamos a tener, lo que vamos a hacer es comprar deuda para poder cubrir los rubros de financiamiento que se generan por el déficit de la caída del precio del petróleo. Entonces, al momento que compramos deuda, se ajustan los efectos del shock. Y los fenómenos pueden variar un poco. ¿Ya? Esto es con respecto a lo que nosotros habíamos visto en la unidad anterior. Entramos ya a la parte que es la restricción presupuestaria intertemporal de un país y las limitaciones al endeudamiento y crédito externo. Ya vamos a ver qué es esto de restricción
presupuestaria intertemporal. Ya ustedes saben, el término de restricción es algo que limita. Presupuestaria está relacionado a la cantidad de recursos que una economía posee para realizar una actividad comercial, una actividad económica. Intertemporales nos referimos a un periodo o un ciclo. Además de eso, las limitaciones que suelen existir cuando estamos hablando de lo que es el endeudamiento. El objetivo de esta parte es tener una visión general de la restricción presupuestaria intertemporal del país, así como sus limitaciones al endeudamiento y crédito externo. ¿Ya? Pero el texto guía Sachs, Larraín, Dorbush, Barros y Blanche. Entonces, antes de empezar, y ahorita si ya se normalizó todos, voy a tomar la asistencia para este momento. A ver, atención a la lista, por favor. Isaías Andrade. Daniela Angulo. Presente, profe. Presente. Escuché, ¿quién fue el que habló? Isaías, profe. Ya entró. Listo. Daniel Angulo. Presente. ¿No? Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Ashley Chica. Mercedes Coello. Evelyn Cuadro. Presente. Medi Guaranda. Presente. Lilibet Leighton. Presente. Jorman Limones. Presente. Ilter Samlor. Presente. Estoy conectando. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Dara Muñoz. Presente. Nicole Olaya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Presente. ¿Por qué se puso ese color? No sé qué pasó. Bueno. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Presente. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Presente. Leslie Sánchez. Presente. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Genesis Yunda. Presente. Wilson Castillo. Presente. Ya. ¿Alguien que no haya sido nombrado? Chica, profe. Chica. Le damos a chica. Oye, profe. Le damos con chica. Chica Ashley. Sí, profe. ¿Y quién más? Oye, Yunga. Cuello. María Mercedes. María Mercedes. ¿Tres nombres? Ah, no. Mercedes. Mercedes María, discúlpame.
María Mercedes, la novela de Talía. Ya. ¿Nadie más? Bueno, ya entonces continúo. Cierro esto. Y vamos a ir con la clase. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la restricción presupuestaria intertemporal de un país. ¿Quién se endeuda hoy? La pregunta, ¿quién se endeuda hoy deberá asumir menos que su ingreso en el futuro? Eso es lógico, ¿no? Quien se endeuda hoy deberá consumir menos que su ingreso en el futuro a fin de pagar el préstamo. Eso es obvio. Si ustedes piden prestado, están obteniendo más ingreso ahora, pero están comprometiendo su ingreso futuro. Y porque el dinero, ustedes saben que, y lo vieron un poco en matemáticas financieras, que no es lo mismo tener $100 al comienzo del año que $100 al final del año. No, el valor del dinero a través del tiempo varía. Y tener dinero anticipadamente, sin haberlo trabajado, solamente prestándolo, eso tiene un costo que se llama interés. Entonces, quien se deuda hoy deberá consumir menos de su ingreso en el futuro para poder pagar el préstamo. Recuerden que el pago del préstamo involucra no solamente el capital recibido, sino también la parte del interés y los costos administrativos que estén relacionados. Entonces, esto es lo primero que se debe tener en cuenta para una nación. Por eso tenemos lo que se llama la restricción presupuestaria intertemporal de un país. Ejemplo, tenemos un aumento permanente aquí, en el ingreso. Aquí nuevamente vamos a ver el efecto de qué pasa si existe un aumento en el ingreso. Primero, las familias van a ajustar sus niveles de consumo en respuesta a los shocks de manera que el ahorro se mantenga estable. Es decir, si nosotros por un motivo vamos a ganar más y sabemos que es lo que habíamos mencionado hace un momento, vamos a ganar un poco más, como vamos a ganar un poco más, simplemente vamos a distribuir nuestros gastos de una manera en que podamos obtener mayor holgura para algunos elementos y en otros vamos a tener como un poco de recursos adicionales para adquirir productos que anteriormente no teníamos. Un ejemplo en China. En China, hace unos 20 años atrás, comer carne era un lujo. Y había tanta población de chinos, actualmente la población de chinos sigue siendo impresionante, pero era tal la situación de que los chinos en aquella época estaban dispuestos a trabajar y que no les paguen, solamente que les den comida, a trabajar por comida, nada más. Entonces, a ese punto de extremo estaba. A medida que la nación se ha ido mejorando, ha ido creciendo, el ingreso que han recibido los chinos ha mejorado de manera permanente. Entonces, ¿qué pasó? Que ya los chinos pasaron de comer a cualquier cosa, porque por eso es que ahí el tema de que la cultura asiática, por lo general se comen hasta los grillos, se comen insectos, tantas cuestiones, es justamente porque han tenido esa situación en la que vivieron mucho tiempo. Entonces, generaciones tras generaciones se acostumbraron a comer lo que sea, con tal de sobrevivir. Entonces, a medida que mejoró el ingreso, ellos pasaron a consumir arroz, después pollo, ahora ya dice, yo gano mejor, ahora voy a consumir carne. Entonces, cambió sus perspectivas de consumo en respuesta a los shocks. Ha tenido un shock positivo, han ajustado su ahorro de manera que se mantenga estable, va a mantener el nivel de ahorro, va a mantenerse uno por lo general. Dice, bueno, yo ahorro un 10% de mi sueldo, si gano 300 voy a ahorrar 30, y los 30 ahí para algo me deben servir. Eso es cuando existen políticas de ahorro. Pero hay quienes, y eso también se refleja en los gobiernos, hay gobiernos que tienen política de ahorrar, hay otros gobiernos que deciden, no, ¿sabes qué? Ahorita hay plata, cógela, utilízala.
un poco se debe a eso de que no hay un horizonte hacia de cómo se deben manejar las cosas dentro de una nación. Voy a hablar un poquito, no de política, sino de los aconteceres políticos que suelen pasar dentro de, en el Ecuador. En el Ecuador nosotros tenemos cambio presidencial cada 4 años. Cada 4 años hay elecciones y entra un nuevo integrante de X partido político. En la actualidad en el Ecuador predomina 2 posturas, la que es de derecha y la que es de izquierda. Normalmente se dice que la que es de derecha está relacionado a los entes que manejan las principales fuentes económicas, el grupo más económico, más poderoso económicamente hablando, el que posee el dueño del capital, ese es el grupo de derecha. En cambio tenemos el otro grupo, que es la masa, el pueblo, el grupo populista, el grupo de izquierda. No sé por qué le ponen a la izquierda y los que tienen la plata, o yo soy capital, soy de derecha. Y podría ser lo contrario, pero bueno, como tienen la plata, no, es la derecha, porque andar por la derecha. Pero bueno, entonces, eso es un ejemplo. De ahí vienen posturas intermedias, ¿no? Hay unos que son de derecha extrema, otros de derecha, hay otros de izquierda extrema, que ya es populistas, que hay que regalarle la plata al pueblo, ya se van a cuestiones ya. Y también hay los que dicen una postura intermedia, que no soy ni tuyo ni ni mío, sino que ahí me manejo a mi conveniencia. Entonces hay de todo. Aquí no es que hay una postura. Entonces si gana un candidato que está a la extrema izquierda, entonces va a comenzar y va a gastar la plata, no le interesa el ahorro en nada. Entonces luego viene uno de medio, de repente el de medio dice, bueno, voy a ser un poco prevenido, como aquí pasan las unas, están variables, voy a considerar un ahorro. Hay un ahorro, pero llega el otro gobierno y dice, ¿sabes qué? Pasa para acá el ahorro. Y se consume. Entonces, y así pasan, y a la larga no hay una política, o sea, no se observa en esta nación una política de producción que contemple el desarrollo sostenible de la nación. No se observa, no se observa. Lo que se observa es que yo te acuso, tú me acusas, yo te pego, tú me pegas. Y luego termina el gobierno y me voy del país. Normalmente casi se está dando esa tendencia de que o terminan enfrentando juicios a tribunales o corre del país. Entonces, esas son situaciones que se están viendo. Entonces, no se ve una política en el cual las naciones tengan un horizonte de planeación planificado a manera de nación. Eso no se observa. Al menos yo no. Si alguien me dice, no, profe, si esto está ocurriendo y me lo muestra técnicamente, lo paso con 10. Pero no lo he observado, técnicamente no lo he podido vislumbrar. Yo más bien observo de que esto es como al arranchón, quien llega primero para llevarse lo que más pueda. Así es como se manejan un poco las políticas económicas de la nación. Por eso es que siempre que doy clase en este tipo de materias, sí procuro un poco de tratar de hacer conciencia de que traten de analizar bien el voto con las herramientas que ya poseen ustedes como unos cuasi economistas, o sea, cuasi porque están en proceso formativo, es como cuando ustedes han estudiado sobre la teoría del cuasi dinero, es un dinero que es orgánico, que no constituye papel moneda, pero es su equivalente a la moneda, ¿no? Eso algo y ustedes ya deben haber conversado en macro intermedio. Muy sencillo. Entonces continúo. Un aumento permanente del ingreso hace que las familias ajusten sus niveles de consumo en respuesta a los shocks de manera que el ahorro se mantiene constante. Esto no afecta al saldo de la cuenta corriente, a no ser o salvo que se afecte la inversión. Financiando qué cosa? Shocks temporales. ¿Con qué fin? Con el de tomar créditos o dar créditos para ajustar efectos permanentes. Entonces,
esto es algo que esta partecita de acá es lo que ha ocurrido en el Ecuador en la década de los 90. Había alguna cosa buena, había un ahorro, entonces con ese, tenemos plata, haz préstamos para financiar situaciones. Ya vamos a conversar un poquito de eso. Entonces, seguimos, restricción presupuestaria intertemporal de un país a manera de resumen, o sea, manera de definición, ¿qué es? Porque eso es al fin y al cabo lo que queremos nosotros saber, ¿no? Es aquello que indica que el déficit fiscal, incluyendo la carga financiera, se financia por medio de un aumento de la deuda interna o externa a través del Banco Central. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de liquidez por cualquier situación, eso está asociado al saldo de la cuenta corriente, ¿no? Tenemos problemas de liquidez, ¿qué es lo que normalmente buscamos hacer? Cubrir deuda. Cubrir y no cubrir deuda, sino cubrir financiamiento. Entonces recurrimos a la deuda. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos deuda y para pagar la deuda acudimos a más deuda? Entonces, eso se llama restricción intertemporal y presupuestaria intertemporal. Porque normalmente en los países, por eso se crearon el FMI, un poco para que controle estas cuestiones y los países no se endeuden más allá de esto. Entonces, cuando hablamos de restricción presupuestaria intertemporal, deben de recordar de que se refiere al déficit fiscal más la carga financiera de cubrir el déficit fiscal que se financia con un aumento de deuda interna o externa por medio del Banco Central. Eso se refiere a lo que es la restricción presupuestaria intertemporal de un país. Veamos un poquito qué pasó en Ecuador. En el año 1987, bueno, quizás la mayoría de ustedes no habían nacido, en el año del 87, ocurrió un sismo que fue de considerable magnitud. Ustedes han vivido otro sismo que fue en el año, creo que en 96, ya había perdido la fecha. Ocurrió un sismo que también afectó considerablemente al país, hubieron buena cantidad de muertos, e inclusive el gobierno de turno comenzó a crear unos impuestos temporales, en fin. Entonces, en este año de 1987, el terremoto que ocurrió fue de tal magnitud que lo que ocasionó fue que el oleoducto que tiene el Ecuador, en ese entonces el oleoducto Transesmeralda, todavía no estaba el oleoducto que lleva al oriente. Entonces este oleoducto se comprometió, se fraccionó, se rompió, lo que sea, y generó que la producción petrolera se estancara. Por 5 meses no hubo producción petrolera. Entonces el Ecuador dejó de recibir dinero por venta de petróleo por 5 meses. Entonces, ¿esto qué generó? Una reducción temporal de ¿qué cosa? Del ingreso. Nosotros cuando hicimos la definición, acá mencionamos el efecto contrario, de que un aumento permanente en el ingreso. ¿Sí? Acá estamos viendo, en este ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Una reducción temporal en el ingreso. Esta reducción temporal en el ingreso, ¿qué ocasionó? ¿Qué produjo? ¿Qué generó? Un aumento en el déficit. Obviamente, porque estás dejando de recibir dinero de tu fuente principal, estás dejando de exportar, bajan las exportaciones netas, el consumo se mantiene, entonces se va a generar un déficit. Este déficit alcanzó el 12% del Producto Interno Bruto, o sea, fue realmente fuerte lo que ocurrió, para que haya llegado a más del 10%, a 12 puntos de la producción interna bruta, es decir, si el Ecuador en un año produjo 100 millones de dólares, estamos hablando que 12 millones de dólares corresponden al déficit por no haber producido petróleo 5 meses, o sea, estamos hablando de una cantidad muy considerable. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el país en ese periodo? Porque al fin y al cabo todo el periodo se mide todo el año, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, simplemente
restringir el consumo de los siguientes años, tuvo que hacer endeudarse. No le quedó de otra, porque el Ecuador no tenía los recursos ni las condiciones para reparar por sí mismo el daño sufrido en el oleoducto. Tuvo que contratar gente experta, aparte de eso el tema del daño ambiental, bueno, que fue mínimo en lo que se hizo en esa época, pero también algo se hizo. Entonces, todos estos efectos hacen que aumente el déficit. ¿Por qué? Porque tuvo que recurrirse a la deuda para poder cubrir la reparación del oleoducto, que llevó 5 meses, porque ese oleoducto va por debajo de la tierra, entonces todo está enterrado, entonces tenían que ir con maquinarias, excavar, sacar, cerrar. O sea, un proceso bien largo, no es simplemente que coge el cambio el tubo y ya. Y además de que esos tubos son inmensos y pasan por zonas que son un poco de difícil acceso. Entonces, el resultado de esto es que el Ecuador tuvo que restringir su consumo para pagar las deudas adquiridas en el año 87. Seguimos viendo qué pasó. Estos son un par de ejemplos básicos de lo que ocurrió en esta época, ¿no? En el 98, justo antes de la crisis financiera, que nos costó sacrificar la moneda, perder capacidad de señoreaje, en el 1998 se registró una fuerte caída en el precio internacional del petróleo, algo parecido a lo que estamos viviendo en estas épocas. Además de eso, hubo un fenómeno del Niño. Aquí no tenemos un fenómeno del Niño, sino tenemos una pandemia. Miren cómo la historia se repite de lo que ocurrió en el año de 1998, está pasando en el 2020. ¿Okay? Miren cómo las cosas tienden a repetirse. De una forma u otra, pero tienden a repetirse. Se registró una fuerte. Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, les mencionaba de que lo que pasó en 1998 es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. Realmente que ahora está, además de que cae el precio del petróleo y se restringe el producto, se restringe, ahora está hasta más fuerte todavía, porque hay 3 shocks que estamos viviendo negativos al mismo tiempo. Entonces, en 1900 cayó el precio del petróleo internacional, se vino a pique. Aquí también vimos que el precio del petróleo se vino a pique en este año, hasta el punto de que salió más barato quitar el subsidio, porque en realidad tener el subsidio significaba, no era nada lo mismo, ahí está subsidiado, no está subsidiado, porque al fin y al cabo era tan barato el petróleo. Algunos países no sabían a quién regalarle petróleo porque tenían tanto petróleo que no valía para nada, más eran los costos operativos. A ese extremo llegó. Entonces, el fenómeno, en el caso del 1998, tuvo caída del precio del petróleo y una caída en la producción. Ustedes saben que los principales productos después del petrolero son los productos derivados del campo, como es o de la tierra, mejor dicho, como es el banano, tenemos las flores, que el camarón, tenemos que, bueno, en sí, principalmente lo que es frutas, todo lo que da la tierra. Entonces, como un fenómeno del Niño, y en esa época el país era muy dependiente de lo que ocurría con la naturaleza. Si llovía, bendito sea Dios, tenemos producción. Está garantizada el consumo de alimentos, por lo menos. Pero si no llovía, chuta, y sí a llorar se ha dicho, porque va a ser un año malo. Entonces, y si llovía demasiado, también era malo, porque se echaban a perder las cosechas. Era un aspecto muy, muy devastador que sufría la nación. No se tenía previsión de nada a nivel de sistemas productivos. Ya se nos va a acabar el tiempo. Y en estos podemos pasar hablando mucho. Voy a ser más concreto. Entonces, todo esto, ¿qué generó?
que el déficit de la cuenta corriente llegó al 8% del PIB, lo que aumentó el nivel de la deuda. Entonces, ¿qué tenemos? Que en una década, la década de los 80, hubo un problema bien fuerte que obligó a la nación a ¿qué cosa? A endeudarse. A endeudarse y aumentar el consumo. Después hubo otros efectos. ¿Cuántos años pasaron? Desde el 87 al 98. 11 años. Ya el país estaba endeudado, hasta el cuello. Aquí en este año el país se endeudó hasta el cuello. Ya tenía comprometido su ingreso futuro. Luego viene y hace más deuda. A esto súmenle de que las políticas monetarias no fueron las más acertadas en la época y terminamos en el año 2099 con un problema de recesión financiera bárbaro. La devaluación monetaria se llegó a los extremos y bueno, ahí se observa lo que es el peligro de tener un saldo de déficit en cuenta corriente periodo tras periodo, porque ese también fue otro de los efectos que tuvimos en esa época, de que casi nunca tuvimos superávits, más eran déficit tras déficit, y eran déficits considerables. Entonces, era de deuda tras deuda y pide más plata y pide más plata, y llegamos a algo que ya vamos a ver que se llama efecto de Ponzi, que es el esquema de Ponzi y el servicio de la deuda. Entonces, eso es un poquito estudiando lo que es la restricción presupuestaria. Seguimos en el tema de lo que es la restricción presupuestaria. Entonces, vamos a ver qué es el esquema de Ponzi y el servicio de la deuda. Primero, un poco para que tengan, voy a tomarme un poquito más de un minuto explicando esto. El Ponzi fue un tipo que creó una especie de pirámide en la cual contrataba, él decía, yo a los que inviertan conmigo les voy a dar un rendimiento altísimo. Entonces, atrajo inversores, a los inversores que trajo les pagó un rendimiento superior. Pero ¿de dónde lo obtenía ese dinero? De las nuevas formaciones, de los nuevos inversores que le llegaban. Entonces, él fue acumulando capital, hasta que llegó un momento en que la cantidad de inversores que llegaban, inversores nuevos que llegaban, eran mínimos, y él ya no tenía el flujo para poderle pagar ese rendimiento tan elevado, y lo que hizo fue cogió sus dineritos y se fue para Argentina, y dejó un montón de gente planteada ahí con la esperanza de algún día recuperar ese dinero, algo parecido a lo que vivimos aquí con el notario Cabrera hace algunos años. Entonces, eso se conoce como el esquema de Ponzi y el servicio de la deuda. Y eso se lo aplica también a los gobiernos. Ningún prestador, prácticamente lo que plantea este esquema es que ningún prestador presta tanto a un país, o sea, no va a haber ninguna nación en el mundo que financie a un país cuya única forma de pago sea pedir prestado un monto que vence cada periodo. Es decir, pedir deuda para pagar deuda. Si las naciones dicen, ¿para qué vas a prestar? ¿Vas a prestar para pagar deuda? Como que me voy a comprometer mi dinero, ¿sabes que no tengo plata para prestarte? Te van a decir. El esquema donde el deudor toma un crédito demasiado grande y luego lo planea pagarlo pidiendo prestado. Eso se conoce como el esquema de Ponzi, básicamente. De ahí con esto, ya para ir finalizando, tenemos lo que son las limitaciones al endeudamiento y el crédito externo. ¿Qué limita? O sea, nosotros, porque no es tan fácil de decir, voy al FMI, ¿sabe qué? FMI, tengo problemas, deme plata. Primero, el FMI te va a decir, yuca, ahí maneja bien tus cuentas nacionales. Cuando estés bien tus cuentas nacionales, pídeme plata. Es decir, si no yo no soy que vengo y te da el dinero de nomás. Si quieres recursos, tienes que tú ser generador. No, yo soy como una especie de banco. Entonces, para esto existen las limitaciones. Si ustedes se van a otro lado, por ejemplo, se van a la banca, el banco les dice, bueno, les va a decir mínimo planilla de luz para ver dónde viven, les van a pedir el historial de crediticio, a ver cómo ustedes han pagado sus deudas, le van a pedir, bueno, en qué trabajas, cuánto tiempo, si tienes estabilidad laboral, un montón de requisitos para
para decirte que te van a dar tanto de dinero. Eso se conoce como los controles administrativos. Y esto, cuando estamos hablando de los sectores públicos, se da cuando los gobiernos imponen restricciones a las capacidades de sus residentes a endeudarse o colocar dinero en el exterior. Un poco hemos visto que el FMI ha dicho, bueno, ya te voy a dar plata, le ha dicho al gobierno de turno. Pero, ¿qué tienes que hacer? Baja sueldos. Mira cómo le haces, pero baja sueldos. Entonces el gobierno está que araña por aquí, araña por acá, araña por acá, y está que trata de bajar sueldos a como del lugar. Y ustedes ya han visto de qué qué políticas han tomado, ¿no? Le dice, sube impuestos. Y ahí dice, no me pidas que suba ahorita impuestos, que suba impuestos, me votan y yo quiero por lo menos terminar el periodo. Y ahí que sea el problema del siguiente gobierno, que ellos vean si suben o no suben impuestos. Ya, entonces pero tienes que subir impuestos si te quieres. Yo te voy a dar un puchito porque me estás cumpliendo un poquito. Cuando subas impuestos, te doy otro puchito más. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que prestar atención a los candidatos. ¿Qué va a hacer con la parte impositiva el próximo periodo? ¿Qué van a hacer? Yo a ninguno de los candidatos vigentes los he mencionado algo. Ni tocan ese tema porque saben que los impuestos los van a subir porque tienen que subir más y llegan partidos de derecha. Eso olvídense que sube sí o sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay controles administrativos que te dicen para tener el financiamiento debes de cumplir unas condiciones mínimas, como el banco. Así funciona el FMI, es igualito que un banco. El banco solamente te presta cuando tienes plata. Si tú tienes problemas de liquidez, el banco no te va a prestar plata. Lo mismo ocurre con el FMI. Cuando estás bien, ahí está que te ayuda, pero cuando estás con problemas, ahí te dice, ahí más bien te quiere imponer como que si fuera el amo y señor, que esa es una de las críticas mundiales que ha tenido el FMI. Bueno, para conversar un poco más sobre eso, serían unas 3 sesiones de clase, porque hay hartísimo material del que voy a hablar con respecto al FMI. Efectos de un país grande sobre la tasa mundial. Esos son también limitaciones. Imaginemos que la nación más poderosa, en este caso Estados Unidos, sufre un problema tan grande que hace que que la tasa mundial se venga al piso. Entonces, eso hace que de repente sea más accesible acceder a ciertos tipos de créditos, o al contrario, la tasa de interés se dispare. Entonces, el acceso al crédito mundial se vuelve tan elevado de que a los países pequeños los compromete. Y por último, problemas de riesgos y cumplimientos de los contratos. Es decir, ¿qué tan probable es de que tú me puedas honrar mi deuda si yo te presto? Entonces, todos estos son limitaciones al endeudamiento y crédito externo, junto al esquema de Ponzi y a lo que hemos repasado, lo que tiene que ver con el objetivo de la clase de hoy, que era estudiar acerca de la restricción intertemporal de un país. Entonces, hasta allí nos vamos a quedar. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Y nos vemos la próxima sesión y que tengan un buen día. Ya se acaba el tiempo, ya se desconecta solito.